estado hablando a mi corazón bien duro acerca de esto que les voy a compartir. Es algo que yo quiero que ustedes sepan que la palabra que Dios nos da siempre es primero para el que está predicando, ¿verdad? El que está predicando no puede decir, hey, es que es para ti o es específicamente, no, sino que Dios primero ministra al corazón del que predica y después le reparte el Espíritu Santo conforme la necesidad que hay en el corazón de los que Dios trae a su iglesia. Amén. Y eso es bien importante porque yo he estado viendo cosas con mis ojos, he estado viendo cosas en la congregación, he estado viendo situaciones en muchas personas que caminan con el Señor, que conocen la palabra de Dios, que ellos saben muchas veces lo que tienen que hacer, pero muchas veces, ahí es donde ya entro yo, pero muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces nosotros no entendemos que el caminar con Dios no es solamente llamarnos de alguna manera cristianos, sino que Dios nos quiere llevar más allá. Dios nos quiere llevar a entender más y más. La importancia, muchachos, de no estar pensando únicamente en nosotros. De no estar pensando nada más en cómo estoy yo, cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo ocupo, qué es lo que yo, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, de seguro fuera más feliz. O primero, como dice mi esposa, no, a veces lo dicen un chiste, pero es realidad. Dice primero mis dientes y después mis parientes. Y eso no es grato delante de Dios. Eso es algo que Dios ha estado hablando a mi vida y yo lo he estado de alguna manera, lo he estado observando, lo he estado viendo a través de la congregación de todos nosotros, porque la congregación es de nosotros, la congregación no es de un pastor, la congregación no es específicamente de Luis y Eliana, todos somos parte de la iglesia. Amén. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado. Entonces, yo les quiero decir que a este tema yo le titulé No mirando por lo suyo propio. Y con una pregunta pequeña, y en esa pregunta yo le pongo, ¿por qué somos egoístas? ¿Por qué somos egoístas muchas veces? ¿Por qué nos preocupamos siempre, muchas veces, más por lo nuestro que lo de nuestro prójimo? Dice la palabra, Jesucristo dijo que la ley y los profetas se resumen en dos cosas, ¿verdad? Número 1, amarás a Dios. Y número 2, dice, amarás a tu próximo como a ti mismo. Y hoy en día, muchachos, fíjense, vivimos en una época donde el egoísmo y el egocentrismo está gobernando a mucha gente. Y esto está llevando a muchos, escuchen, aún a los hijos de Dios, a ser insensibles a la necesidad de otros, a pensar solo en su necesidad, en mi necesidad. Primero pensamos en nuestra necesidad y después en la necesidad de los demás. Y es triste ver también hoy, hermanos, muchachos, como muchas personas que profesan creer en la palabra hoy en día no quieren ser humildes. No hay humildad y no hay sensibilidad hacia el prójimo. A veces pensamos que solo con dinero podemos ayudar. Hay mucha gente aquí que a veces piensa que la necesidad se suple únicamente con dinero hacia los demás. Pero no es así, muchachos. No es, el dinero no es todo. Hay otras cosas que tú y yo necesitamos entender. Hay otras cosas que tú y yo necesitamos dar. Y a través de lo que vemos, a través de nuestro egoísmo, a través de mirar por lo nuestro propio, muchachos, muchas veces el amor se enfría, ¿sí? Y la maldad también va en aumento de acuerdo a la palabra de Dios. En Mateo 24:12 hay una palabra que Jesucristo declaró, que Dios le dio a su Hijo, ¿verdad? Y dice 24:12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y qué tremendo, porque eso sucede aún en la iglesia. Y hay gente, muchachos, que tiene años caminando con Dios y siguen viendo por lo suyo.
Y si no están contentos, si no están felices, si no están satisfechos en sus necesidades, no buscan a Dios, y mucho menos al prójimo. Entonces, yo quiero compartirles esta palabra el día de hoy, pero quiero que oremos y quiero poner esto en las manos de Dios. Esa fue mi introducción. Ahora yo quiero orar por esta palabra, ¿sí? ¿Me acompañan? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, te pido, Señor, que tu presencia, Señor, se quede en este lugar, Señor. Que la palabra que vamos a compartir hoy, Señor, que no vuelva vacía y que dé fruto en su tiempo, Señor. Que haga lo que tiene que hacer, Señor, y que nos ayude, Señor, a ser sensibles verdaderamente a lo que necesitamos, Padre. Padre, ayúdanos a entender, Señor, que lo más importante que tú quieres, Señor, es que nos amemos unos a otros, Señor. Que verdaderamente podamos tener esta carga, Señor, por nuestro prójimo, Señor. No solamente estar llenos de palabra y de conocimiento y de sabiduría, Señor, sino que nuestras acciones reflejen, Padre, que verdaderamente tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser, Padre, de verdad, Señor, esos hijos, esas hijas humildes, Padre. Esos hijos, esas hijas que aprendan a despojarse de sus cosas, Señor. Ese pueblo, Señor, que aprenda verdaderamente a hacer luz en las tinieblas, Señor. A hacer bendición donde hay maldición, Señor. A hacer riqueza donde hay pobreza, Señor. A hacer ayuda donde no existe, Señor. Ayúdanos, Padre, hoy a través de tu palabra, a que nosotros salgamos de este lugar, Señor, tal vez con una carga, Señor, de poder ser de bendición a quien tú quieres que seamos, Padre. Te lo pido, Padre, todo esto, Señor Jesucristo, en tu nombre, Padre, y toda la iglesia dice, ok, vamos a ver, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y esta enseñanza yo quiero verla así rápido, en 4 partes, muchachos. Y estas partes son bien importantes para que nosotros las podamos asimilar. Y esto es lo que Dios me ha mostrado a mí, les repito, pero yo espero que a ustedes el Espíritu Santo les hable más que a mí. Yo espero que a ustedes el Espíritu Santo les dé más revelación. Pero aquí yo encuentro 4 cosas que son bien urgentes que nosotros podamos entender. Número 1 es el egoísmo. El egoísmo. Número 2 es el aprender a imitar. ¿A imitar a quién? A Cristo.
Número 3, aprender a despojarnos. Despojarme. Ya, dejar de pensar únicamente en mi condición. Y número 4, que si entendemos estas cosas, habrá una recompensa. Hay una recompensa. Y es la recompensa que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Y quiero leerles esta versión. Fíjense, hagan de cuenta que es lo mismo que les he compartido, pero quiero que escuchen esta versión en la Nueva Traducción Viviente. Solamente escuchen del versículo 1 al 4. Y hay algo que a mí me impacta. Empieza con preguntas, 4 preguntas. Y esta es la pregunta número 1, dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Número 1, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Eso les estimula a ustedes? ¿El saber que ustedes pertenecen a Cristo? ¿A dónde los lleva? ¿A qué les motiva? El que pertenezcan ustedes a Cristo, ¿qué hace en sus vidas? ¿Qué hace en sus corazones? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Buscan consuelo en el amor de Dios cuando ustedes, muchachos, verdaderamente son rechazados? Cuando ustedes son atribulados, cuando ustedes son perseguidos, cuando ustedes son criticados, ¿en dónde buscan el consuelo ustedes? ¿Buscan consuelo en el amor de Él o buscan consuelo en algún hombre, alguna mujer? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tendremos algo en conjunto todos los que estamos aquí? ¿Tendremos verdaderamente una comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo que ha sido movido a misericordia? Un corazón tierno y compasivo que ya no está pensando únicamente en lo suyo, en su propia condición. Sí. Entonces, dice el apóstol Pablo, escuchen: háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Pero mi prédica hoy es en estos 2 versículos 3 y 4. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Qué triste, ¿no, muchachos? Que muchas veces nosotros no entendemos. En el versículo número 3, Pablo está diciendo: nada hagáis por contienda, nada hagáis por egoísmo, ¿sí? Nada hagas por rivalidad. La palabra contienda viene del griego, es la palabra que significa eritia, significa egoísmo, rivalidad. No buscando rango, no buscando posición, no teniendo un espíritu partidario. Eritia, muchachos, esta palabra eritia también nos habla de ambición, de buscar uno lo propio, de rivalidad, ¿sí? De contienda, un espíritu de contienda. Hay contienda. Hoy, en estos días, es triste ver que hay contienda aún entre los pastores. Hay contienda adentro de las congregaciones. Hay contienda entre hermanos. Hay contienda cuando la gente piensa que la obra es de Él, que Dios le ha dado un ministerio a X o a Y persona, y la persona puede llegar a pensar que ese ministerio es de Él. No, muchachos, nada de lo que tenemos nosotros es nuestro. Todo es de Dios y para Dios, y ha sido creado por Él. Entonces, qué tremendo es, ¿no, muchachos? Cuando nosotros no entendemos este propósito, ¿sí?
El propósito de la contienda es algo malo, muchachos. Y con esta actitud, alguno de los hermanos puede buscar una victoria personal sobre otro hermano, pero por medio de una influencia humana. Es cuando hay contención, cuando hay contienda, cuando dice yo tengo la razón y usted está mal, yo estoy en lo correcto y usted está equivocado, ¿sí? Y es algo bien tremendo porque esto muchas veces solamente es una influencia humana. No tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver porque no es el propósito de Dios. Entonces, qué tremendo es cuando podemos nosotros entender esto, muchachos. Sí. Hay gente que quiere o pretende exhibir, ¿sí?, una inteligencia superior para vencer a sus oponentes. Dice, ay, es que yo tengo más inteligencia, yo tengo más revelación, yo tengo más conocimiento de la palabra. Y el Señor dice, ¿y? ¿Sabes que entre más conoces, más se te demanda? ¿Sabes que entre más, sí, conocimiento se te da, más tienes que humillarte y dejar de ser egoísta y hacer lo que Dios demanda que tú hagas? Y es bien tremendo, muchachos, porque estamos viviendo en este tiempo, en esta época, donde mucha gente se ha desviado y se le ha olvidado. Y a veces solamente quieren llenarse y llenarse y llenarse para tener a lo mejor unos puestos más altos. Pero no hay humildad, no hay sencillez. Les cuesta humillarse, les cuesta doblar rodilla y hacerse más pequeño que el más pequeño entre nosotros. Y eso es algo ahorita bien triste que ha sucedido aún dentro de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y dice el Señor, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿Qué dice? A cada uno. Ahí mismo, váyanse al 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No sean sabios en su propia opinión. Dice, Señor, a mí esto no me impacta, a mí esto no me impresiona, tu sabiduría en tu propia opinión. Yo prefiero que seas humilde, yo prefiero que seas sencillo, yo prefiero que ames a tu prójimo, yo prefiero que cuando haya una necesidad vayas y la cubras. Amén. Dios, muchachos, Dios me ha movido con esto a mí porque sé que no me alcanza. Yo quisiera dar más de lo que damos, pero muchas veces no lo podemos hacer. Y muchas veces les digo algo, no porque nos falte tiempo, simplemente porque muchas veces aparentemente tenemos algo más importante que hacer. Gálatas capítulo 6, versículo 3, vean lo que dice la palabra. Gálatas 6, 3. ¿Ya estamos? Dice el Señor. Dice, porque el que se cree ser algo, ¿qué dice? No siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Saben qué, muchachos? Dios con este versículo nos llama a examinarnos con mucho cuidado. Nos llama a examinarnos, a ver cómo estamos hoy delante de Él. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y es algo bien tremendo que hoy estamos viviendo, muchachos. Ustedes saben que en el cuerpo de Cristo, muchachos, solamente hay colaboradores y siervos. Cuando a alguien, muchachos, se le delega el título de líder, tú eres líder, se puede extraviar de su llamado. Se puede extraviar de un propósito que Dios quiere hacer en su vida. Cuando Cristo vino a la tierra, Él nunca se proclamó líder. Él se proclamó siervo.
Porque los gobernadores de la tierra se enseñorean de sus gobernados. Porque los líderes del mundo hacen lo que quieren hacer con sus seguidores. Pero entre ustedes no será así. El que quiera ser mayor entre ustedes se humillará hasta lo sumo y dará un ejemplo de quién es en Cristo Jesús. El que quiera ser mayor entre ustedes, de verdad que debe de aprender a ser colaborador del reino y siervo. Todos tenemos una función, todos tenemos una tarea a seguir, todos tenemos algo que tenemos que hacer, pero siempre como colaboradores y como siervos de Dios. Para que llegue el momento en que Dios nos diga, ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos, porque el amigo sabe todo lo que el Señor hace. Pero para que Dios nos llame amigos, primero hay que ser siervo. Amén. Ser un siervo verdadero, ser una persona que verdaderamente tiene una carga en su corazón por las almas. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuándo, Señor, va a ser el día que yo tenga pasión por las almas? ¿Cuándo voy a tener pasión por las almas, Señor, que se están perdiendo? Las almas que se están yendo al infierno, Señor. ¿Cuándo voy yo, Señor, a tener esa pasión que tú tenías, Señor, por las almas que estaban aquí en la tierra cuando tú estuviste en la tierra? Y ¿saben qué, muchachos? Yo le pido a Dios que ponga eso en mi vida. Yo quiero tener pasión por las almas. Yo quiero ser sensible a que cuando yo ande allá en la calle y yo vea a una persona, que sea yo sensible cuando Dios me diga, háblale de mí, Luis. Dile que lo amo. Dile que quiero darle vida eterna. Dile que mi misericordia no se ha agotado sobre él. Que él necesita acercarse a mí y necesita conocerme. Fíjense, muchachos, si algún hermano tiene más alto concepto de sí que el que debe de tener, entonces puede haber rivalidades y partidos, puede haber división por la vanagloria. Vean lo que dice Gálatas 5:26. En Gálatas 5:26 dice la palabra. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos de ese tipo de personas, muchachos. Y esta palabra nos habla de una vanagloria, significa gloria vacía. Hay gente en el pueblo de Dios, muchachos, hay gente que se congrega y a veces sigue siendo controlada por la vanagloria. ¿Sí? Y la vanagloria, muchachos, esa gloria vacía es una especie de orgullo que es vacío, porque tal vanaglorioso quiere exaltarse a sí mismo. En lugar de buscar el bien de la congregación, está buscando lo suyo propio. El interés propio no debe de ser el objetivo de cada hijo de Dios, de cada cristiano, muchachos, sino dice la palabra, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cada creyente, cada cristiano sabe sus propias faltas y sus debilidades, y de esta manera es fácil suponer que el otro hermano es mejor que él. Yo sé cuáles son mis fallas, yo sé cuáles son mis errores, yo sé cuáles son mis debilidades. Por eso yo debo de pensar mayor de mis hermanos que yo. Amén. Esa es la mente que Dios quiere que tú y yo tengamos. Esa es la mente de Cristo. Y a veces, muchachos, cuando hay vanagloria en nuestras vidas, nosotros pensamos al revés. Decimos, es que yo soy más importante. Yo soy el pastor de la congregación. Aquí se va a hacer nada más lo que yo diga. Y no es cierto, no es así. No se trata de eso. Se trata de aprender a ser humilde, a ser sencillo, a recibir de todos nuestros hermanos, a hacer bendición unos para otros. Yo recuerdo, aquí está un amigo, yo nunca he dado este ejemplo en tantos años que han pasado, pero aquí está entre nosotros un amigo que yo lo amo mucho en Cristo. No voy a decir su nombre para que nadie lo vea. Pero este hombre me decía, Luis, es que tú eres el pastor.
Tú tienes que tomar tu autoridad. Tú tienes que hacer, tú de verdad, o sea, tú tienes que tomar tu autoridad y tienes que, lo que tú digas que se haga, eso se tiene que hacer porque tú eres el pastor. Y yo le decía a esa persona, no, yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo quiero que Dios haga lo que Él quiere hacer. Yo quiero que Dios sea el pastor de la congregación. Yo quiero que Jesucristo sea el pastor de esta congregación. Claro que yo tengo que hacer mi responsabilidad. Claro que yo tengo que traer el alimento. Claro que yo tengo que estar al pendiente de muchas cosas. Pero hay muchas cosas que a mí no me corresponden. Solamente a Él le corresponden. Y Él tiene que tomar esas decisiones. Y Él tiene que moverse. Ha habido otros muchos hermanos que me han criticado mucho. Y vienen y me dicen que yo estoy mal como pastor. Que yo no hago las cosas. He sido criticado muchas veces también, porque alguien que quiere servir en la obra del Señor viene hacia mí y me dice, pastor, quiero servir. Y le digo, pues sirve, sirve. No me pongo a hacerle un cuestionario de su vida, no me pongo a preguntarle si está en pecado, si está viviendo de alguna manera. Pero digo, si esa persona quiere servirle y si Dios lo está poniendo en su corazón para dar un servicio para Él, ¿quién soy yo para pelear con esa persona? Mi pastor, don Fermín, decía, Fermín se equivoca, pero Dios nunca se equivoca. Y cada persona que quería servir, el pastor le decía, claro que puede servir, pero don Fermín sabía en su corazón que si ese sentimiento de servicio, eso había nacido en el Espíritu Santo y había sido puesto en el corazón de esa persona, don Fermín sabía que esa persona iba a permanecer sirviendo. Él sabía que esa persona iba a ser fiel, pero él también sabía que si esa persona quería servir por emoción, él sabía perfectamente que al mes iban a dejar tirado el ministerio. ¿Sí me explico? Pero ¿en quién estaba confiando él? En Dios. No vaya a ser, dice, que alguien venga y quiera servir y yo lo esté parando y yo lo esté bloqueando y Dios lo esté mandando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la humildad, la sencillez? Aquí no se hace lo que el pastor diga meramente, en el caso de nuestro pastor don Fermín, pero se hacía realmente lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque era un hombre que aprendía a humillarse, a orar, a estar en la presencia de Dios, y eso le daba la plena seguridad y confianza de que el Espíritu Santo controlaba su iglesia. Y no la iglesia del hombre, sino la iglesia, su iglesia de Jesucristo, a la cual Él le había puesto como obispo para apacentar la grey. Amén. Entonces, imaginan ustedes si nosotros dejamos de apacentarla, si nosotros dejamos o nos subimos a un nivel más alto y nos salimos del propósito y pensamos que nosotros somos dignos o merecedores de estar aquí. No, muchachos. Y estos versículos a mí me han hablado de una manera bien tremenda, ¿sí? Y cada cristiano, por eso les quiero repetir esto, cada uno de nosotros sabemos nuestras propias faltas y debilidades. Y de esta manera nosotros podremos suponer, ¿sí?, que el otro hermano es superior a nosotros. Amén. Superior. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Bájese, sea humilde, vea la necesidad, vea donde hay la necesidad de trabajar, de aprender a ser humildes. ¿Saben por qué, muchachos? Porque la humildad impide y destruye el deseo de ganar, ¿sí?, autoridad sobre otros hermanos. Les repito, la humildad impide y destruye el deseo de ganar la autoridad sobre otros hermanos. El hermano humilde, muchachos, no promueve su propia reputación, sino que el hermano humilde busca el bien de los demás. Amén. Qué hermoso. Yo ahora, cuando mi esposa estuvo enferma, y agradezco a Dios, muchachos, las mujeres que fueron a visitarlas, las mujeres que le llevaron comida, las mujeres que estaban ahí con ella. Digo, gracias, Señor. ¿Saben por qué?
Porque a veces mi esposa ha pensado que ella no ha sembrado mujeres. Y yo cuando veo que las mujeres la aman a ella, yo digo, Señor, gracias, Señor. Porque a lo mejor, si yo no estuviera, Señor, ahorita en casa con ella, yo sé que hubiese un pequeño grupo de mujeres que iban a estar siempre con ella. Y para mí eso es un deleite, porque sé que Dios no ha tomado en vano lo que mi esposa ha podido hacer, ¿verdad? Por tantas otras mujeres. Y las que conocen a mi esposa saben cómo es ella. Saben que ella no para. Saben que ella da su vida por las demás mujeres. Saben que ella no tiene pretextos para dejar de trabajar en la obra. A mí me consta. Si Dios no la tumba en cama, ella no deja de trabajar. Y se me venía un versículo en 1 Corintios 15:58. En 1 Corintios 15:58 dice que, gracias, mija. Dice, así que hermanos míos, dice, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor los domingos. Ay, perdón, ¿cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿en qué? En vano. Nada de lo que ustedes hagan para el Señor jamás va a ser en vano. Pero tienen que hacerlo en humildad. Amén. En humildad. Siempre, nunca hagan cosas que después se puedan arrepentir. Entonces, si nosotros obedecemos este mandamiento, muchachos, del versículo número 3 en lo que estamos en Filipenses 2, entonces, si nosotros obedecemos el mandamiento de ser humildes, de ser sencillos, le vamos a dar un golpe de muerte a toda ambición vana. La humildad matará toda ambición vana. Y Jesucristo nos enseña que el discípulo, muchachos, el que ama a Él, el que conoce su palabra, el que es verdaderamente un creyente, Él está dispuesto a servir, ¿sí? Pero con humildad, ¿sí? Jesús enseña que este discípulo que está dispuesto a servir es el mayor en el reino. Por eso el cristiano humilde, muchachos, jamás se exalta a sí mismo, sino que el cristiano humilde exalta a su hermano. Amén. Reconoce el trabajo de su hermano. Le da gracias a Dios por la vida de su hermano y nunca se está autovanagloriando. Mateo 23:11, vean lo que dice la palabra. Mateo 23:11. Dice el Señor, dice, el que es el mayor de vosotros, ¿sea qué? Sea vuestro siervo. Marcos 9:34 y 35. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor ¿de quién? De todos. ¿Se dan cuenta? Esa es la humildad. Y esa es la enseñanza de Jesucristo. Eso es lo que Él está demandando de ti, está demandando de mí. Lucas capítulo 22, del 24 al 27. Y les digo algo, que esto es algo que todos necesitamos entenderlo en nuestra vida. Del 24 al 27 dice, hubo también entre ellos unos discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros, ¿como quién? Como el que sirve. Qué tremendo, ¿no? Por eso nosotros honramos a los meseros, ¿sí o no? Honramos a los meseros porque, muchachos, los meseros que no conocen a Cristo no saben lo que están haciendo.
¿verdad? No saben ni tienen una idea. Pero un mesero que conoce a Cristo, wow, sabe por qué lo está haciendo, sabe a quién le está sirviendo, sabe que ante los ojos de Dios Él es mayor que el dueño del Hilton. Amén. El dueño de Palmilla, el dueño de cualquier resort puede llegar a una mesa, pero ese hombre, si no tiene a Cristo en su corazón, sí, jamás va a entender que el mayor es el hombre que le está sirviendo. Qué tremendo, ¿no, muchachos? Y Jesucristo nos dice esto, nos da esta enseñanza y habla a nuestros corazones. Versículo número 4 de Filipenses 2 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Por eso no debemos descuidar nuestro propio empleo o nuestro negocio, pero sí debemos de ver más allá de los propios intereses. No te está diciendo que vas a descuidar lo que Él te da, lo que Él, de donde viene la bendición, donde Él te proviene. Pero lo que Dios sí quiere es que tú aprendas a ver más allá de tus propios intereses. Eso ya es una bendición que Dios te dio. Amén. Ya es la provisión que Dios está proveyendo para tu vida. Pero dice el Señor: ¿y ahora qué vas a hacer? Ya suplí esa área, ya suplí esa necesidad en tu vida. Tienes lo suficiente y a veces te doy más de lo suficiente. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir pensando en ti? ¿Vas a seguir acumulando y acumulando para ti? ¿O qué vas a hacer con lo que te estoy dando? ¿Qué vas a hacer con lo que yo he determinado a darte como bendición? Por eso es bien importante esto, muchachos, no mirando cada uno por lo propio suyo. Romanos 12:10. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes, muchachos, qué iglesia más fría? Qué congregación más helada cuando cada miembro está absorbido en sus propias cosas y solamente piensa en sus propios deseos, en sus derechos y en sus planes. ¿Se imaginan qué tipo de iglesia tendríamos si aquí nadie saluda? Si aquí así como llegan se van. ¿Qué tipo de iglesia tan fría? El tener la mentalidad de nada más venir y alimentarme y seguirme yendo rápido porque tengo negocios que atender. Porque si yo estoy en mi negocio voy a hacer dinero. Y necesito dinero, quiero más dinero. Y la gente se enfría y pone sus propios intereses antes que los demás intereses. En vez de decir: Señor, ¿en qué me puedes usar en esta mañana, Señor? Tal vez yo no voy a predicar, pero ¿en qué puedo ser de bendición en la iglesia? ¿A quién voy a saludar? ¿A quién voy a darle un abrazo y le voy a decir que Cristo le ama? ¿O a quién voy a ir a acercármele y darle un apretón de manos y simplemente bendecir su vida en este día? Pero se imaginan ustedes, muchachos, una iglesia tan fría, ¿verdad? Cuando todos están llenos de conocimiento bíblico, cuando todos están llenos de revelación y cuando todos piensan que nadie les puede enseñar. O cuando todos ven a sus hermanos, a su prójimo y lo califican por su manera de vestir. Si entrara una persona verdaderamente con necesidad a esta congregación, muchachos, que a lo mejor no tuviera camisa, no tuviera ropa, no tuviera zapatos, ¿ustedes la aceptarían? ¿O la corrieran de esta congregación? Porque aquí venimos pura gente limpia, pura gente que nos bañamos el domingo en la mañana. No es así. Dios quiere más de nosotros. Muchachos, el creyente, nosotros somos advertidos también mucho de parte de Dios contra el entremeternos en cosas ajenas. Dios no quiere que tú y yo nos entremetamos en cosas ajenas. Vamos a ver rápido, porque esto nos lleva fuera de la humildad. Primera de Timoteo 5:13. Voy a dar un poquito más rápido
la enseñanza. Yo sé que se están gozando, pero para que nos alcance el tiempo. Amén. Primera de Timoteo 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. El cristiano, la mujer de Dios, está advertida contra el entremeterse en asuntos ajenos. Segunda de Tesalonicenses 3:11. Por ahí escuché un punch, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 3:11 dice la palabra, muchachos. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose, ¿en dónde? En lo ajeno. Y primera de Pedro 4:15 dice la palabra. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Amén. Entonces, nosotros somos advertidos como hijos de Dios, muchachos, a no entremeternos en asuntos ajenos. O sea, no mirando cada uno por lo propio suyo. Sí. Y aquí se nos enseña a tener solicitud por los hermanos, a preocuparnos unos por otros, pero no por las cosas que no nos incumben, no por las cosas ajenas, sino por lo que tiene que ver con la palabra, con lo que tiene que ver con un sentir en nuestros corazones de ser bendición para otras personas, primeramente en la familia de la fe. Amén. Primera de Corintios 12:25, vean lo que dice el Señor. Primera de Corintios 12:25. ¿Ya estamos? Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿cómo? Los unos por los otros. Los unos por los otros. A mí me gusta mandar mensajes, a mí me gusta estar en comunicación. Y a veces Dios me da una palabra dura, para los hombres. Pero también a veces agarro el teléfono y Dios me dice, háblale a fulanita, háblale a sutanita, a manganita. Y a veces el pastor le va a hablar a una mujer también. Pero solamente cuando Dios le ordena y cuando Dios le dice para saber cómo está esa mujer. Amén. Pero no es con otra intención, ¿verdad? No es con una intención para hacer algo incorrecto o para entremeterse en lo ajeno, sino para saber por qué no ha ido a la congregación, por qué no ha ido a ningún grupo entre semana, por qué si es una iglesia tan activa, por qué a veces la gente deja de estar en las cosas de Dios, en las cosas que le convienen, en las cosas que le van a dar vida eterna. Y eso a mí sí me preocupa. A mí me preocupa la gente que solamente viene el domingo a la iglesia. Me preocupa. Porque sé que no crece, porque sé que no hay un crecimiento, porque la bendición y la vida eterna, de acuerdo al Salmo 133, Dios la envía cuando todos estamos juntos. ¿Quién dice amén? Entonces, qué hermoso es, ¿verdad? Ir creciendo y entendiendo, muchachos, sí. Y aprender a buscar la manera de servirnos unos a otros. Dice Corintios 25, ¿verdad? Dice que, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. A veces hay gente que me dice, por ejemplo, hay amigos que me dicen, pastor, es que usted no viene a mi casa y usted cree que porque no voy a su casa no oro por usted. Yo tengo que orar por ustedes. Yo tengo que orar por ustedes porque es la obligación. Y hay tiempos en que mi esposa y yo tenemos que estar doblados y tenemos que estar orando por ustedes. Y no sabemos cuál es la necesidad. Pero que yo a veces no vaya a sus casas. Muchas veces me dice, pastor, usted no me visita. Y yo le digo, ¿y dónde vives? Hay otras personas que me dicen, pastor, usted no me visita y me invitaste a tu casa. Porque Jesucristo así era. Si ustedes se dan cuenta del carácter del Señor, Él, sí, a los que lo invitaban, Él iba a su casa. Sí, a los que se acercaban a Él y le pedían oración, Él oraba por esas personas. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad, muchachos? A lo mejor por excusarnos o porque nos sentimos a gusto solamente viniendo el domingo a la iglesia, pues no queremos más compromiso con Dios.
No queremos un compromiso más grande con la iglesia. No queremos un compromiso más de alimentarnos el martes en los hogares, el miércoles en refrigerio, los jueves en varones, miércoles mujeres, déjame ayudarte, viernes matrimonios. Y muchas veces eso, muchachos, sin darnos cuenta nos puede robar la humildad, ¿sí? Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros, porque Dios nos enseña en esta palabra a preocuparnos unos por otros y a buscar la manera de servirles. Por ejemplo, debemos de ayudar a los tiernos. ¿Saben quiénes son los tiernos? Son los recién convertidos. Son los que son como niños recién nacidos. Debemos de ayudar a los bebés. También debemos de ayudar. Gálatas 6, 1 y 2 dice que debemos de ayudar a los débiles en la fe. Sí, Gálatas 6, 1 y 2. Y también debemos ayudar a los descarriados. ¿Sí? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no lo condene, no lo señale, no lo mande al infierno como los legalistas y los religiosos, sino que ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan la ley de Cristo. Amén. No seamos legalistas, no seamos religiosos, muchachos. Esas personas que a veces me he encontrado de otras congregaciones que no te quieren ni saludar porque tienes pecado. Señor, ¿lo han vivido ustedes? Yo sí lo he vivido. No. Qué triste, ¿no, muchachos? Qué triste que hay gente así. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice que nosotros, muchachos, también debemos de ayudar a los descarriados. Dice la palabra, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Quién dice amén? Esa es la iglesia, muchachos. Esa es la iglesia en acción. Esa es la iglesia que Dios anhela que tengamos. Porque cuando el mundo vea eso en nosotros, ¿a dónde creen que van a querer congregarse? En libertad en Cristo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. ¿Sí? Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Y a los hermanos que tengan problemas de cualquier índole, muchachos, hay que ayudarlos, hay que ayudarlos. Muchos hermanos necesitan de nuestra atención. Si nos ocupamos en esta obra del Señor, seguramente destruiremos lo que haya de egoísmo en nosotros. Si nos ocupamos en pensar, si nos ocupamos tal vez en decir, esta semana voy a visitar a alguien, sale una familia, que sea una familia por semana que ustedes aprendan a visitar, que ustedes aprendan a ir a su casa o llamarle y decirle, hermano, te puedo visitar, y llegar con algo, ¿no? Con un flan, llegar con un postre, o llegar, si van a mi casa pueden llevar taquitos o lo que quieran. Pero no es condicional, ¿ok? Pero qué hermoso, ¿no, muchachos? Si nos ocupamos en esta obra del Señor, vamos a destruir todo el egoísmo que haya en nosotros y el Espíritu Santo nos enseñará a ser sensibles a las necesidades de los demás. No que, ahí nos vemos, bye bye, ahí te veo el siguiente domingo, bye. Y ya no te vuelvo a ver. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere algo más de nosotros. Dios quiere que estemos sensibles. Mateo 16:24, algo hermoso, dice Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, humíllese, hágase sencillo, hágase pequeño, humíllese a sí mismo y tome su cruz. Y tome lo que tiene que tomar, lo que usted ya sabe que tiene que tomar. Punto número 2, ya acabé con el punto número 1. Punto número 2 es imitar. Pero aquí ya, gracias a Dios, que mi mensaje, creo que Dios me quebranta
volviendo a pensar cómo Dios habla al corazón cuando nosotros no estamos haciendo lo correcto, cuando no miramos cada uno por lo propio, cuando no miramos cada uno por lo de los demás y miramos por lo nuestro nada más. Punto número 2, dice Filipenses 2:5. Fíjense, dice la palabra: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Amén. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y eso nos lleva aquí a nosotros, en el punto número 2, a imitar. Tratar de imitar. Muchas veces, muchachos, y es triste, muchas veces no lo hacemos. Muchas veces vemos por lo nuestro. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Yo quiero que seamos una iglesia unida. Quiero que seamos una iglesia fuerte, muchachos. Porque nosotros necesitamos preocuparnos más por nuestros hermanos y por nuestro prójimo. Y dice: sed pues imitadores de Dios, ¿como quién? Como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? Olor fragante. Y vayan a 3 de Juan, capítulo 11. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahí también va un punch, ¿verdad? Se lo repito. ¿Sí? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Cuántos de aquí han visto a Dios? Amén. Lo podemos saber por lo que hacemos. Punto número 3, Filipenses 2, del 6 al 8. Despojarnos. Despojarnos. Qué difícil es despojarnos. Tengo un estilo de vida, ¿verdad? Tengo una manera de vivir. Me cuesta despojarme. Y dice Filipenses 2, del 6 al 8, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Les acabo de leer Nueva Traducción Viviente. Hermosa, hermosa versión. Mateo 16, 24. Y me gusta mucho la idea de poner Reina Valera acá y yo leerles Traducción Viviente, porque es una explicación en sí de lo que estamos leyendo. Mateo 16, 24 dice la palabra. Dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Sí, despojarse, muchachos, despojarnos. Repetimos este versículo porque Dios quiere afirmarlo. Dios quiere ponerlo en la tabla de sus corazones para que aprendamos a despojarnos, dejar ya de pensar en lo nuestro nada más. Y número 4, quiero terminar. Filipenses 2, del 9 al 11, dice la palabra que hay una recompensa. Cuando tú y yo aprendemos a ser como Cristo, cuando tú y yo aprendemos a tener la mente de Cristo, cuando tú y yo aprendemos a ser humildes y ser personas sencillas, entonces va a haber una recompensa. Dios nos va a recompensar. Y dice, ustedes lo van a leer en Reina Valera, yo se los leo en Nueva Traducción, y dice, por lo tanto, dice, Dios elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando tú y yo aprendemos a ser humildes, a ser sencillos, a ser personas que se preocupan verdaderamente por la iglesia del Señor, entonces Dios nos va a elevar a un lugar de honor. Dios nos va a elevar, porque la misma Escritura dice que al que se humilla, Dios lo exalta, y al que se exalta, dice, Dios lo humillará. Entonces, segunda de Timoteo 4:8 nos dice algo importante. Dice, por lo demás, dice,
Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también ¿a quién? A todos los que amen su venida. ¿No se gozan con esa recompensa? Esa es la recompensa de los hijos de Dios. Está guardada la corona de justicia, y esa corona Dios nos la dará. Pero tenemos que aprender a ser humildes. Amén. Ser sensibles a la necesidad. Y primeramente, dice la Escritura, a los de la familia de la fe. Aquí hay necesidad. Aquí Dios nos ha puesto. No es que ya llegamos a la iglesia, ya pasamos aquella puerta y ya no ocupamos nada. No. Ahí empieza el proceso. Ahí empieza la necesidad. Ahí empieza el momento donde Dios quiere empezar a tratar con nosotros. Y quiero terminar con esto. Qué importante es para nosotros, iglesia, poder entender y recibir este mensaje. Y créanme, lo mejor que un hijo de Dios puede tener en su vida es la satisfacción de amar y servir a su prójimo. Amén. Sí, es la mejor satisfacción, es el mejor regalo que tú y yo podemos tener, y eso es de amar y servir a tu prójimo, de ser de bendición, decir, ¿sabes qué, Señor? ¿En dónde hay necesidad? ¿Dónde puedo servir, Señor? Primeramente en tu casa, primeramente en tu iglesia, Señor. Si no hay necesidad en la congregación, si no hay necesidad en la iglesia, tengan por seguro que Dios les va a mover en su espíritu a ir donde hay necesidad. Amén. Él los va a guiar para que ustedes sean movidos a donde haya verdaderamente una necesidad. Y quiero terminar con 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Qué hermosa es la palabra, ¿sí o no, muchachos? Qué hermoso es Dios, de verdad. Y más cuando nos confronta, ¿verdad? Más cuando nos dice, hey Luis, ponte las pilas. Estás descuidando esa área en tu vida. Estás dejando de hacer lo que al principio hacías. Y 1 Corintios 10:24, para terminar, quiero que leamos toda la iglesia a las 3. 1, 2, 3. Ninguno. Amén. Cierren sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por la palabra que tú nos has dado, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Y tú sabes, Señor, que muchos nos hemos desviado, Señor, únicamente preocupándonos por lo nuestro, Señor. Muchos nos hemos desviado, Señor, y reconocemos que hemos sido egoístas, Padre. Pero hoy, Señor, yo te quiero pedir, Padre, que tú nos pongas en nuestro corazón el deseo de servir, Señor. El deseo de ser de bendición primeramente en tu casa. Primeramente, Señor, a nuestros hermanos que tú has puesto alrededor de nosotros. Pero que también haya una confianza, Padre, en este pueblo, Señor, de abrir su corazón. No para malas interpretaciones, Señor, sino realmente para cubrir la necesidad, Señor. Para cubrir una necesidad cuando es necesaria, Señor. Padre, enséñanos a ser verdaderos, Padre. Enséñanos a ser transparentes. Y enséñanos también, Señor, a pedir la ayuda cuando es necesaria, Señor. Enséñanos, Padre, porque necesitamos tanto, Señor, aprender de ti. Y hoy, Señor, te pido por toda esta congregación, Señor. Por todos los que vienen en la tarde, Señor, y los que no pudieron o no podrán estar con nosotros en este día, Señor. Yo te ruego que tú los bendigas, Señor. Guárdalos, Padre. Háblales a su corazón, Señor. Y muéstrales la importancia de ser libres, Padre. La importancia del servicio, Señor. La importancia de tener carga por nuestros hermanos y ponerla por obra nos hará libres, Padre. Porque ese es el mayor. Ese es el que tiene recompensa, Señor. Es el que tiene una corona de justicia que le está esperando, Señor. Padre, que nunca seamos cristianos solitarios, que no seamos creyentes solitarios, que seamos movidos a necesidad, que seamos movidos por tu misericordia, por tu gracia, para poder alcanzar, Señor, para poder fructificar, para dar fruto en abundancia, Señor.
Te doy gracias en esta mañana, Padre, por cada una de las personas que estamos aquí, Señor, porque sé, Padre, que tú nos has traído, porque tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos, nos ponemos de pie, vamos a adorar a nuestro Dios.